¿Qué tal? Buenos días. Pues es un gusto estar con ustedes para compartir este trabajo que, debo decir, es el resultado de una colaboración muy interesante. Ayer les presentaron en un par de ponencias ya información sobre el contexto de este sitio tan interesante que es el complejo de las plazas de las columnas. ¿Cómo es? Supongo que con el derecho. Perdón. Que se encuentra en esta parte entre la pirámide del Sol y de la Luna, en esta zona, ¿no? En particular, los fragmentos de murales mayas, que son el tema de esta investigación, se descubrieron en esta zona, en la estructura 44. ¿Sí? Y esta es una imagen que nos proporcionó Nahua del proceso de la excavación, donde se empiezan a aparecer estos fragmentos que corresponden a la Plaza 50, frente de la ofrenda aún no contiene cerámica maya, pero en el contexto 3 aparecen en la estructura 44 estos 1092 fragmentos de pintura mural, 610 con iconografía maya, y que corresponden, de acuerdo a lo que se presentó ayer, a un fechamiento que puede estar entre 350 y 450 después de Cristo, y que correspondería pues justo a la transición Tlamimilolpa-Xolalpa, lo cual es bastante interesante porque ya es una época en la cual, pensando en términos de pintura mural, ya hay un desarrollo y un avance en cuanto a cómo se hace la pintura mural en Teotihuacán. Estos son algunos de los fragmentos más grandes. El trabajo se desarrolló en dos etapas, trabajando primero sobre fragmentos pequeños y ahora estamos haciendo el escalamiento a fragmentos más complejos con el fin de ahondar en la técnica pictórica de estos materiales. ¿Cuáles son las cuestiones que han guiado esta investigación? Bueno, es claro que hay una evidencia de la interacción entre Teotihuacán y las áreas mayas en la Plaza de las Columnas, y lo que queremos saber es si determinando los materiales y técnicas de los fragmentos de esta pintura maya podemos tener nuevos indicios sobre cómo es esta interacción desde el punto de vista, en este caso, de realización de estos fragmentos en cuanto a la producción de pintura mural, y cómo puede estar esto relacionado con la pintura mural que sería netamente teotihuacana. Por ello queremos hacer esta investigación realizando una investigación comparativa, un estudio comparativo con otras áreas, otros contextos de Teotihuacán y del área maya y de otros sitios mesoamericanos en una siguiente fase. Queremos interpretar las evidencias materiales para tratar de establecer quién pudo pintar estos murales, contrastando también con la información iconográfica y su lectura, de manera que tengamos varios elementos para poder hacer una interpretación más completa. En esta fase de la investigación nos enfocamos a establecer la estrategia del estudio material, es decir, determinar los materiales y técnicas de los fragmentos de pintura mural, pensando en dos aspectos importantes. Primero, cuál es la paleta de estos pigmentos, y segundo, cuál es la técnica pictórica con la que fueron realizados. En este sentido, lo que necesitamos definir, y esta parte no es quizás del todo sencilla porque hay etapas de desarrollo de la pintura mural en Teotihuacán y en otras áreas, y pensar qué es lo que define lo teotihuacano en términos de la pintura mural, qué es lo que sería la pintura maya y cómo están relacionadas en este caso. Ahora, tenemos dificultades intrínsecas a la investigación. La principal es que hay estudios que se han hecho ya desde hace un tiempo con diferentes métodos y con diversos niveles de profundidad o información que se generan. Por lo tanto, la interpretación no es directa de estas fuentes que ya existen. Por otro lado, lo que es una ventaja es que actualmente se están haciendo investigaciones en paralelo sobre materiales colorantes y fragmentos de pintura mural, sobre Techinantitla. Tenemos el trabajo que se presentó ayer sobre contextos funerarios con pintura. También un trabajo que va a ser presentado más tarde sobre fragmentos sobre pigmentos en diferentes contextos, en diferentes áreas de Teotihuacán. Trabajo sobre cerámica teotihuacana decorada post-cocción,
y antecedentes de otras investigaciones con técnicas similares. Entonces tenemos nuevos elementos que es importante contrastar de una manera digamos integral, rescatando informaciones de diferentes métodos de investigación. Muy bien, pues justo para hacer este análisis, lo que primero se hace es un acercamiento macroscópico con tres técnicas principales, que son la imagen con fluorescencia ultravioleta, la imagen infrarroja de falso color y el microscopio óptico. Con ellas podemos analizar diferentes cosas que quizá no se pueden ver pues con la luz visible, como es el caso de la fotografía con fluorescencia ultravioleta o el caso del color infrarrojo, en el que podemos, con la técnica de falso color, podemos encontrar que muchas veces se superponen se intercambian los colores, como en el caso de los rojos, en el que se pueden notar cosas que en el caso del amarillo pues se pueden alcanzar a ver, o en el caso de los negros, que si fuera un negro puramente negro se encontraría, o sea, no habría nada en el falso color, que en este caso pues no. Justo se encuentra que hay algunos elementos que no son necesariamente de un negro de carbón, y bueno, lo mismo con los verdes, que se pueden alcanzar a ver con colores azules, y del mismo modo el azul, que intercambia un color a un rojo, pues muy característico de ciertos elementos. Por otro lado, con la microscopía óptica se alcanzan a ver detalles de la superficie, que para análisis futuros es muy práctico y permite estudiarla pues justo como pequeños detalles, como estos como cosas incrustadas, o la traza y la superposición de los colores. Más a detalle, se hace un análisis no invasivo y no destructivo a cada una de las muestras, en el que se hace fluorescencia de rayos X, espectroscopía por reflectancia de fibra óptica, espectroscopía por transformada de Fourier en el infrarrojo, y en un análisis futuro se hará Raman y microscopio óptico con un análisis EDS. Para este análisis, primero, para estos resultados preliminares, se escogieron 12 muestras de un total de 60. Y bueno, el criterio para seleccionarlas fue el color saturado, las pocas superposiciones y el buen estado del pigmento, ¿no? Que fueran pigmentos que estuvieran lo más conservados posibles para poder analizarlos pues en su totalidad. Como primeros resultados, primero se analizó el enlucido, entonces con el análisis FORCE, que te permite conocer características no solo del pigmento, sino del mineral del que está compuesto. Encontramos que hay bandas características para el carbonato de calcio, así como una presencia importante del calcio y del cobre en el enlucido. Asimismo, en los blancos con enlucido encontramos de nuevo una presencia importante del cobre. Sin embargo, los resultados de FORCE no nos dieron pues características representativas de los pigmentos, pero sí pudimos analizar que son exactamente el mismo, que se trata del mismo blanco. Luego, el primero de los rojos, que es un rojo pues mucho más profundo, encontramos una concentración de hierro importante y se encontró que había hematita en los análisis FORCE, con un pico característico en ambos casos. Justo aquí, bueno, pues estamos analizando esa sección del rojo, ¿no? Después, para el segundo rojo, que tiene como un tinte un poco más naranja, encontramos que hay una alta concentración de mercurio en todas las muestras, así como azufre. Sin embargo, el FORCE no nos dio resultados de cinabrio, pero encontrando pues el mercurio y el azufre sí se puede caracterizar que existe presencia de cinabrio, aunque va a haber que comprobarlo con otras técnicas. Después, los amarillos y ocres, encontramos mucho hierro con bandas características de los óxidos de hierro, y para poder determinar qué mineral es precisamente, igual tienen que hacerse estudios comparativos con otras técnicas ya mencionadas previamente.
y en los colores verde y azul encontramos mucha presencia de cobre y asimismo azufre, lo cual nos puede indicar la presencia de conicalcita. Sin embargo, para los análisis FORS encontramos picos característicos de malaquita y azurita. Esto nos puede indicar que hay carbonatos de cobre, por supuesto, y además pues alguna combinación, como es el caso de la conicalcita. Por último, los negros, hicimos análisis FORS, Raman, con espectroscopía transformada de Fourier en el infrarrojo y con fluorescencia de rayos X. Sin embargo, encontramos hasta ahora que son elementos con base de carbón, y las fotografías en falso color nos permiten identificar, como ya les había mencionado, que hay algún otro elemento que no hemos identificado. El análisis XRF, lo más que nos dice hasta este momento, es que tiene una composición muy similar a la del enlucido, pero bueno, habrá que hacer análisis más detallados para definir exactamente qué mineral o qué compuesto está hecho este color. Bueno, si hacemos una comparación de estos resultados, pensando en, por ejemplo, murales que son muy emblemáticos como Tetitla, que además correspondería con etapas contemporáneas a Plaza de las Columnas, y después Teopancasco, que correspondería a una etapa un poco posterior, lo que vemos es que en Plaza de las Columnas una diferencia importante se refiere al cinabrio. Todos los demás elementos están presentes, no hay tierras verdes en Plaza de las Columnas, tenemos azurita, esencialmente no tenemos otros componentes en cuanto al azul. El amarillo son óxidos de hierro y el negro sería un material orgánico, carbón, quizás con algún otro compuesto adicional. Y notan que hay una cierta diferenciación, pero los pigmentos que están presentes son los mismos que tendríamos en murales contemporáneos. En otros contextos, como los funerarios que habíamos hablado y otros hallazgos de pigmentos, pues encontramos la misma variedad de estos. Lo que es interesante notar es que lo que sí se asemeja mucho en cuanto a la paleta y la forma como se está elaborando estos murales en Plaza de las Columnas es a las cerámicas decoradas post-cocción, donde la mayoría del rojo es cinabrio y se utiliza como fondo para la elaboración de estas vasos decorados. Entonces hay una cierta similaridad, estamos viendo que los materiales son similares. Y si uno empieza a comparar con la información que hay del área maya, que como les decía, uno de los problemas es que no está necesariamente completa la información sobre análisis, son también análisis antiguos en algunos casos, pues hay una cierta relación. Lo que les había señalado sobre el cinabrio como un elemento que podría ser distintivo porque aparece en la pintura mural maya, quizás en Calakmul no está reportado, pero hace falta más investigación en este sitio respecto a pinturas más tempranas. En etapas posteriores sí es muy claro el uso de cinabrio, de las tierras, la malaquita, y bueno, una cosa bien interesante y que es importante decir es que no tenemos azul maya en ningún caso en la Plaza de las Columnas, ¿no? Son pinturas tempranas o muy tempranas donde todavía no aparece este pigmento en esta región de Mesoamérica, y por lo tanto pues no nos extraña. Algo parecido es lo que se observa por ejemplo en las pinturas de Cholula, donde el azul maya aún no aparece en los contextos arqueológicos. Entonces hay ciertos elementos que nos permiten hablar de esa posible vinculación, sobre todo en cómo se usan los pigmentos, porque tendríamos una paleta similar a lo que tiene el universo teotihuacano en cuanto a materiales, pero no la forma como se emplean para pintar. Una cosa muy interesante es que no tenemos negros de manganeso, no hay pirosulucitas ni ningún otro tipo de compuesto de ese tipo. Entonces, como observaciones preliminares de esta investigación, tendríamos que la paleta contiene eso, ¿no? Pigmentos y materiales de los contextos teotihuacanos, sobre todo pensando en Tetitla, es bastante similar en cuanto a la paleta, a excepción del cinabrio, que no aparece con esa cantidad, con esa gran
profusión del uso del cinabrio, que es una cosa característica de estos fragmentos de mural. También una cosa que notamos a partir de la composición de los enlucidos es que hay todos los fragmentos que hemos analizado que son estilo maya tienen impurezas de cobre, lo cual nos permitiría distinguir qué fragmentos corresponderían al mismo mural y empezar a hacer una reconstrucción también de estos fragmentos para ver si puede integrarse una imagen más completa. También hay otros fragmentos que son típicamente de composición teotihuacana. La paleta empleada es muy cercana a la de las cerámicas teotihuacanas descoradas post-cocción, que es un trabajo que se está presentando aquí, donde se observa esa similaridad. El uso extensivo de cinabrio sería este carácter distintivo, como los había ya mencionado, de estos fragmentos de pintura mural que tienen este estilo maya. Y una cosa que sugieren estos resultados iniciales, por supuesto hay que terminar de hacer la investigación, es que se realizaron estos murales empleando materiales locales y probablemente sea un pintor maya porque hay estos elementos de uso de color que serían diferentes de lo que estamos observando en los murales teotihuacanos. ¿Y por qué estamos pensando eso? Porque desde el punto de vista de la técnica pictórica, de cómo están preparados los fragmentos, es decir, el soporte, que tiene un mortero grueso, los enlucidos muy finos, que van entre medio y un milímetro de espesor. Hace falta hacer el análisis de composición más fino para saber si tenemos las adiciones que serían características a las diferentes fases teotihuacanas de la pintura mural, que esa es la siguiente fase de la investigación. Tenemos bruñidos diferenciales, que es lo que se observaba en la microscopía óptica, los fondos rojos, los verdes aplicados sobre fondos subyacentes, que son muy característicos de esta pintura teotihuacana. Entonces hay estos elementos para hablar de esa compatibilidad en cuanto a técnicas, pero no necesariamente en cuanto al uso de los pigmentos. Entonces a futuro lo que vamos a hacer es seguir profundizando en el estudio de la técnica pictórica, es decir, a partir de estas imágenes obtener información de las sinopias, de cómo se va pintando y superponiendo las capas pictóricas, delimitando las áreas de pintura. Vamos a completar la investigación a partir de una selección muy precisa sobre muestras para observar la secuencia de capas pictóricas, análisis más finos de enlucidos y otras áreas pintadas para poder tener información sobre estas fases pictóricas de las cuales hemos hablado. Y también hemos hecho ya análisis in situ de algunas áreas donde aledañas al descubrimiento, donde tenemos fragmentos de pintura mural y que no se pueden desprender, y vamos a hacer la investigación directamente en el lugar. Y por supuesto esta información nos va a dar elementos para contrastar con los estudios iconográficos y la reconstrucción de imágenes a partir de decir qué fragmentos pueden corresponder al mismo mural, ¿no? Y bueno, llegamos a los agradecimientos. Les agradecemos mucho por su atención, y bueno, expresamos un agradecimiento especial a los doctores Nahua y Saburo Sugiyama, que nos invitaron a este tan interesante proyecto. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradezco aquí la oportunidad de presentarles lo que estamos realizando. Sobre todo vamos a mostrarles algunos de los materiales que hemos analizado en los últimos 2 años, y aplicando sobre todo a una de las técnicas que hemos tenido acceso recientemente de espectroscopía microrama, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy les vamos a mostrar estudios que hemos realizado para caracterizar lapidaria, es decir, materiales hechos en piedras preciosas y semipreciosas, que por su manufactura y también en muchas ocasiones por la materia prima en la que están elaboradas, consideramos que son de manufactura maya y zapoteca. Entonces, bueno, ¿qué es la lapidaria teotihuacana, no? Se han hecho muchos estudios al respecto, pero en general la mayoría se basan sobre todo en la cuestión iconográfica, la estética, algunas cuestiones que tienen simetría bilateral, ¿no? Que tienen posiciones muy rígidas, ¿no? De militares con las manos en una posición que ergonómicamente no sería natural, y que, bueno, al menos en muchos de los rasgos sí se considera que es característico de lo teotihuacano.
Obviamente no somos los primeros en estudiar este tipo de materiales, ya desde los 80s, ya Randolph Whitmer, por ejemplo, o Margaret Turner habían hecho algunas propuestas de que lo teotihuacano sobre todo tendía a ser geométrico, muy rígido, poca libertad en la elaboración de las piezas. Y recientemente también Yuli Gazola y Sergio Gómez con el barrio de La Ventilla, bueno, desde el 2000, pero recientemente también han seguido trabajando. Han encontrado también, pues, al parecer, un barrio artesanal que plantean distintos instrumentos de trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los objetos de la lapidaria en Teotihuacán no se les ha hecho una cuestión comparativa tanto en la correcta identificación mineralógica con la probable procedencia de los mismos materiales, ¿no? Son pocas las excepciones, ¿no? Bueno, hay una primera recopilación hecha por Mijael y Castañón sobre todos los materiales y su distribución de origen foráneo, al menos por reporte. La mayoría, desafortunadamente, de estos materiales, como ella misma lo señala, es, digamos, por ojímetro, ¿no? Que vamos a ver que eso no es suficiente para caracterizar los materiales. Y bueno, Julieta López, aquí presente, pues ha trabajado la caracterización de los materiales de pizarra y encontrando que algunos, por ejemplo, coinciden con la zona de sur de Morelos, norte de Guerrero y una parte de Michoacán, ¿no? Y bueno, en este año, recientemente, Linda Manzanilla, Edgar Rosales y colegas caracterizaron varios de los materiales de mica, encontrando que los de Teotihuacán coinciden con la zona de Jutla en los valles centrales de Oaxaca, aunque hay algunos otros yacimientos. Y bueno, obviamente tenemos esta vista a distintos materiales y se ha planteado, bueno, ya José Luis y Nahua han mostrado que hay pintura mural que, al menos por iconografía y ahora viendo ya la cuestión de la composición, están elaborándose como lo hacen los mayas. Ya también se había planteado en el caso de Pirámide de la Luna que muchos de estos materiales considerados jadeitas y que algunos tienen incluso iconografía, se decía que podían ser cautivos o gente de origen maya. Y en los últimos años, aquí Vero y Jorge encontraron a la llamada Señora de la Sonrisa de Jade, y que por la decoración dental, bueno, sí coincide con algunos sitios del área maya, y bueno, a mí me tocó estudiar la pieza dental, en la que pudimos ver que sí tiene manufactura maya y es jadeíta con un poco de serpentina. Entonces, bueno, también hemos podido darle una revisada a materiales de Teopancasco, ¿no? Que es un centro de barrio que excava la doctora Linda, y los materiales del complejo palaciego de Xala, ¿no? Que está entre Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna. Y bueno, he tenido también la posibilidad de analizar la manufactura de esta figurilla del entierro 6 de Pirámide de la Luna, donde pude ver que, por un lado, el mosaico de la figurilla tiene manufactura teotihuacana, está hecha en serpentina, pero sus orejeras de croma moscovita y el collar de jadeíta, cuarzo verde y otros materiales verdosos tienen manufactura de origen maya, es decir, está hecho como lo teotihuacano la figurilla, pero está tabiado con materiales de origen foráneo. Bueno, tanto el material pétreo como la manufactura. Y les digo, lo mismo sucedió con el caso de la Dama de la Sonrisa de Jade. Y bueno, obviamente la caracterización de estas colecciones, que les voy a mostrar sobre todo Xala, Teopancasco y Tlateloltlacan, pues no es la primera vez que se hace. Ya hace unos 6 años con José Luis, como parte del premio Teotihuacán, hicimos el estudio de Xala y Teopancasco con PIXE, con microscopía de electrones, y bueno, ya está publicado el texto. Aquí está el gigantesco equipo de Pixel Peletron que tiene ahí José Luis allá en física, en donde con los estudios que él realizó se pudo confirmar que al menos, por ejemplo, el collar de fundación de Xala, que corresponde a Micautli temprano, prácticamente toda era jadeíta, y algunas de las muestras coincidían en ese entonces con el muestrario que tenía con el Motagua, pero otras dos eran de sí jadeitas, pero quizás de otros sectores. Entonces, lo que nosotros ahora les vamos a mostrar es una revisión a nuevos materiales que ha seguido excavando la doctora Linda, sobre todo en Xala, pero también una revisada nueva a los materiales de Teopancasco y a lo de Tlateloltlacan con Vero, usando pues color Munsell, ultravioleta, EDS, espectroscopía micro-Raman, comparando nuestros minerales y yacimientos de referencia con estos materiales, y también la tecnología con microscopía electrónica y arqueología experimental. Algo muy interesante es que vimos, por ejemplo, que los dos tonos Brilliant Green y Moderate Green se caracterizaban sobre todo con los materiales verde imperial y verde esmeralda de la jadeíta, mientras que otros tonos de verde lo veíamos en serpentinas y otros aluminosilicatos.
Les decía, teníamos nosotros con nuestros muestrarios de más de 14 años de estar recorriendo el país y bueno, Guatemala y el sureste de los Estados Unidos para tener muestras referenciadas, pero también desde hace 2 años tenemos acceso a la colección de la Escuela de Minas de la Universidad de Guanajuato, donde tienen una colección muy bien caracterizada. Les decía, nosotros con un sistema de información geográfica hemos estado registrando de dónde estamos obteniendo los distintos minerales y rocas, como este travertino verde que sale en mucha lapidaria teotihuacana, piezas de calcita, y bueno, vamos tanto a los afloramientos como a bancos de minas, cortes de carretera, bueno, distintas zonas para tener el acceso y bueno, la recolección georreferenciada de los distintos minerales y rocas. Para poder tener la certeza que las rocas y minerales que estamos analizando con técnicas destructivas o microdestructivas y luego aplicar las no destructivas para compararlas con las arqueológicas están correctamente identificadas, con la doctora María Jesús Puy de la Universidad de Guanajuato aplicamos microscopía petrográfica y difracción de rayos X y estamos haciendo ablación láser e ICP. Pero bueno, nada más les muestro en el caso de las jadeitas que tuvimos la oportunidad de colectar en el Medio y Bajo Motagua, o serpentinas tanto de Guatemala como de México, donde con la lámina delgada, su petrografía y el difractor de rayos X tenemos la correcta identificación de estos minerales y rocas. Aquí está, por ejemplo, la luz ultravioleta, que con manuales de identificación de los minerales, más nuestras referencias correctamente identificadas con difracción y petrografía, podemos ver, por ejemplo, que en los collares de travertinos que tenemos en Teotihuacán y en algunos otros sitios, contra algunas referencias, por ejemplo, las de color rosa son de Tecali en Puebla, podemos ver que algunas de nuestras piezas tienen esa fluorescencia debido al manganeso. También les decía en el caso de la microsonda de rayos X que el haz de electrones incide en las muestras y excitan los electrones y generan una muestra o una energía característica de algunos de los elementos químicos. Y la espectroscopía micro-Raman, en colaboración con la maestra Cristina Zorrilla del Laboratorio de Materiales Avanzados del Instituto de Física, que es con un haz de láser, genera la vibración molecular y podemos ver por la posición de la longitud de onda y los picos a qué grupo mineral pertenecen, que bueno, ya José Luis mostró algunas cosas y sus colegas. En el caso de los travertinos, por ejemplo, que muchos serían que todo era travertino, vimos que hay travertinos, calizas y mármoles. En el caso de los travertinos, por ejemplo de Xala, tenemos que son carbonatos de calcio, pero además en varios de ellos tenemos que algunos son, por ejemplo, con espectroscopía Raman, tenemos piezas que incluso coincidan en intensidad y en posiciones con Tecali y Puebla, pero otras con Tezcala en la Mixteca poblana. En el caso de las jadeitas, les decía, teníamos muchos materiales verdes y decían que todo era jade. Bueno, nosotros pudimos ver que las que tenían color verde imperial y en el caso de verde esmeralda, eran aluminosilicatos ricos en sodio y tenían cromo, y la fórmula química de la jadeita verde imperial mostrada por nosotros tiene pues justamente esos mismos elementos químicos. Es muy diferente, por ejemplo, un cuarzo verde, que es un óxido de sílice, o una serpentina verde, que es un silicato rico en magnesio, pero el sodio y el cromo están ausentes, o son prácticamente inexistentes. Obviamente no somos los primeros que lo planteamos, ya hay bibliografía desde el libro de Precolumbian Jade y también con Jesús Arenas, se había manejado en colecciones mesoamericanas, pues que el aluminio, el sodio y el cromo podían identificar la jadeita, sobre todo en su variedad imperial. Y bueno, para confirmarlo, pues también nosotros hicimos la espectroscopía Raman y tenemos los 3 picos característicos, entre otros, porque las jadeitas en general no están puras, sino son jadeititas, es mezcla de otros minerales, que coincide con las muestras que nosotros tenemos, y nuevamente el cuarzo verde o la serpentina tienen una respuesta muy diferente en el Raman. Y nuevamente este tipo de 3 picos característicos que tienen todas las jadeitas se ha reportado de colecciones de jadeitas de Guatemala. Y bueno, aunque el RUF, que no tiene muestras de Guatemala, aunque siempre reporta que las jadeitas tendrán eso, obviamente otros detalles de los demás picos nos indicarán las fuentes o subfuentes. Y bueno, con base en ello, pues podemos ver que las jadeitas que hemos logrado detectar en varias piezas de Teopancasco, Xala y Tlailotlacan, pues su lugar de al menos uno de los yacimientos o la zona de yacimientos que se ha demostrado está a más de 1000 kilómetros de distancia en el Motagua. Y algo muy interesante es que tenemos también muchas piezas que se consideraban jadeitas y resultaron ser serpentinas y otros silicatos, pero no aluminosilicatos ricos en sodio, ¿no? Por ejemplo, igual en Xala, en Teopancasco y Tlailotlacan teníamos piezas que eran silicatos ricos en magnesio,
dónde quedó el sodio, está muy abajo, el aluminio, no hay cromo. Y las serpentinas, por ejemplo, de Tehuitzingo en Puebla, tenían ese tipo de respuestas, ¿no? Y en la microespectroscopía Raman tenemos pues que incluso aquí estamos comparando muchas de las piezas de serpentina y son prácticamente idénticas al yacimiento de Tehuitzingo en Puebla. Entonces tenemos incluso no nomás que son serpentinas, sino muchas de ellas están siendo elaboradas en una serpentina en particular que es Tehuitzingo. En el caso también teníamos algunas piezas que eran de un lustre muy brillante y se pensaba incluso que pueden ser cosmoclor, que es como diríamos coloquialmente, si han visto la botella 2X ámbar, digo 2X lager verde, hagan de cuenta que así se ven las cuentas, se ven translúcidas y se creía que eran cosmoclor, pues resultaron ser varias de ellas cuarzos verdes, ¿no? Y pues podemos ver que son óxidos de sílice, ¿no? Y en el micro Raman tenemos también el pico característico cerca de 500 más otros dos, ¿no? Entonces, bueno, eso es por la parte de la composición, pero nosotros queremos también, que es lo que hemos desarrollado antes, saber qué tanta variedad en la manufactura había dependiendo del lugar de origen geológico de estos distintos minerales y rocas. Entonces, desde hace ya 14 años, desarrollamos dos proyectos de tecnología aplicadas a la lapidaria, uno en el Templo Mayor y después debido a la riqueza de información y colaboración con muchísimos proyectos, bueno, se amplió a México Antiguo y bueno, ya estamos incluso en Guatemala, Estados Unidos, en el área andina. Y partiendo del concepto de estilo tecnológico y tradición de manufactura, donde dependiendo, bueno, los grupos humanos eligen solo unas y solo algunas de las opciones que tienen a su disposición para manufacturar o elaborar los objetos, ¿no? Y a pesar de que pueden conocer otras formas de elaborarlos de forma más rápida, eficiente o veloz, se nota una resistencia a la innovación. Bueno, uno puede detectar los cambios tecnológicos, pero también uno puede ver cuando son sincrónicos, es decir, con poca profundidad temporal y espacial, que sería el estilo, y cuando ya tienen una amplitud geográfica y profundidad temporal, se convierten en una tradición de manufactura. Para nosotros probar los instrumentos de trabajo para hacer la traceología o caracterización de huellas de manufactura, nos basamos en lo que dicen las fuentes históricas, los contextos arqueológicos, preferentemente de talleres de lapidaria, pero si no, al menos el utillaje artesanal, y las propuestas de investigadores, ¿no? Incluso probamos instrumentos que mucha gente los ilustra y jura que se emplearon como el perforador de bombeo, muy bueno, pero no hay pruebas para demostrar que se haya empleado en contextos mesoamericanos. Entonces, con base en ello y utilizando los mismos minerales que pudieron tener acceso a los prehispánicos y los instrumentos de trabajo, también muchos de ellos similares por estas fuentes de información, contexto arqueológico, fuente histórica y propuestas de investigadores, reproducimos las distintas modificaciones teniendo el mayor espectro posible de instrumentos empleados y les digo que hemos podido analizar más de 50 sitios de Mesoamérica y regiones vecinas y pues más de, ya hemos dado alrededor de 100.000 objetos, ¿no? En el caso pueden ver que tenemos mostrado bastante bien muchos contextos de distinta temporalidad del área maya, también tenemos varios contextos de Oaxaca y del centro de México para poder ver sobre todo esta relación si hay piezas zapotecas y piezas mayas en Teotihuacán. Y bueno, aquí están algunos ejemplos de los integrantes del proyecto y bueno, con quien aprendí a hacer este tipo de estudios de traceología, el doctor Adrián, que más adelante presentará en este día, en donde pues hemos estudiado distintas colecciones, les digo, tanto de, por ejemplo, el Museo Nacional de Arqueología de Guatemala, ¿no? Contextos como la Flor de Pacal, Chichén Itzá, piezas de Tenochtitlan o el Señor de las Limas en el de Jalapa. Para caracterizar las huellas de manufactura, siguiendo la metodología planteada por Adrián en Concha, pero nosotros aplicándole en lapidaria, pues usamos microscopía óptica, 10 y 30 aumentos con cámara digital acoplada, microscopía de electrones a 100, 300, 600 y 1000 aumentos en alto vacío, con señal de electrones secundarios, y algo que se desarrolló también era que muchas de las piezas eran más grandes que la cámara de muestreo del microscopio de electrones, que no permite ingresar piezas de más de 5 centímetros cúbicos. Entonces, para poder solventar ese problema, no nada más en lapidaria, también en Concha, hace años se desarrolló con el ININ, emplear una técnica que es la réplica de polímeros, en donde esta cinta especializada con una gota capilar de acetona se reblandece, se presiona contra la pieza que queremos replicar fidedignamente su superficie de trabajo, se seca en cuestión de segundos y la podemos cubrir con iones de oro, y eso lo que nos permite por un lado es poder ver más piezas por sesión, pero también evita todo el papeleo y el traslado de materiales, acelera los estudios
y también nos permite verlas en alto vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros las viéramos a presión normal o bajo vacío las piezas, pues sería ver como la televisión normal, y en alto vacío es como la alta definición, y entonces en manufactura eso es muy importante para nosotros. Sí, y para que vean la precisión de las huellas, la microscopía óptica nos permite saber que pueden estar usando lítica o abrasivos, pero por ejemplo un corte con obsidiana y uno con pedernal son prácticamente idénticos, pero en el de electrones la diferencia es sumamente contundente. O sea, podemos ver como si fuera su huella digital la diferencia entre obsidiana y pedernal. Entonces, con base en esta precisión podemos ver, por ejemplo, que las piezas de jadeita y cuarzo verde presentan este tipo de textura de lustre vítreo y son bandas de 20 micras típicas del desgaste con caliza. Los cortes de estos dos minerales presentaron cortes de menos de 2 micras, que son típicos del corte con obsidiana. Las perforaciones y calados fueron texturas rugosas de 1 micra, típicas del polvo de pedernal, y los acabados fueron estas texturas de partículas con líneas, algunas paralelas de 1 micra o menos, que son iguales al pulido con jadeíta, de la misma jadeíta, que es diferente a pulir con arena o pulir con pedernal. En contraste, los objetos de estos mismos contextos de pizarra, travertino, pirita y serpentina se ven muy evidentes los rayones de manufactura, y las huellas de elaboración nos mostraron que eran desgastes de 66 micras típicas de los desgastes con andesita y pulidos con pedernal por estas bandas paralelas. Los cortes e incisiones eran también con pedernal, estas bandas de 2 a 4 micras. Las perforaciones eran con buriles sólidos, también de pedernal. Y algo muy interesante es que solamente las esferas y pendientes de travertino presentaron bandas de 100 micras con textura regular y pulidos con arena, que eso lo hemos encontrado en piezas de este mismo tipo de Monte Albán, que tuvimos acceso con el doctor Ernesto González, que en paz descanse, a poder estudiar de varios sectores del sitio. Entonces, estas piezas, estas esferas de travertino y estos pendientes tienen las mismas huellas de manufactura que objetos contemporáneos de Monte Albán 2 y 3, hallados en el mismo Monte Albán, ¿no? Entonces, para ya finalizar, lo que pudimos ver por un lado es que tenemos objetos que por su composición química y por su manufactura se están agrupando en al menos 3 grupos tecnológicos. Uno de ellos es local y los otros 2 son foráneos, en donde podemos ver que en el caso de las piezas locales muchas de ellas son insignias teotihuacanas, como son máscaras de piedra verde o de travertino. Tenemos las narigueras de mariposa, los corazones y también las placas trapezoidales de moscas laterales. Eso sale con huellas de andesita y pedernal, que vimos que además esos instrumentos los hay, mientras que las foráneas están saliendo con huellas de caliza y jadeíta, por ejemplo, en el caso de Lomaya, que es cuarzo verde y jadeitas, o los travertinos en esferas y pendientes con basalto y arena, que sale en Monte Albán. Entonces esto nos permite ver que tenemos piezas de tradición o tecnología maya y zapoteca, y que además, aunque estemos viendo que se presentan en varios de los sitios, algo muy interesante es que en Xala no encontramos un solo objeto de tecnología zapoteca, mientras que en Teopancasco y en el Tlelos Lacan sí. Y nada más para que vean cómo esas son las huellas que salen en el área maya, por ejemplo, las calizas se usan para los desgastes y los pulidores, los Jade Chang, se usan para pulido, y el inicio y el final de la cadena operativa no tenemos esos instrumentos en Teotihuacán. Y además los comparamos con piezas de Tikal contemporáneas, pero desde el clásico temprano hasta el clásico tardío, en el Petén central, ese tipo de manufactura de desgaste de caliza y con pulido de jadeita y corte con obsidiana, que es lo que nos está saliendo, es típico del Petén central y es diferente al empleo del pedernal, que se usa sobre todo en Canul. Calakmul usa pedernal, no usa obsidiana, por lo tanto las piezas de Teotihuacán muy probablemente son o de Tikal o de la zona del Petén central. Y aquí podemos ver visualmente que son de linda, tenemos lajas de andesita con huellas de uso, tenemos pulidores de pedernal, instrumentos de pedernal que encontramos en los contextos, y eso se encontró en la tecnología teotihuacana, mientras que lo maya es diferente. Y finalizando, pues con esto podemos ver que los instrumentos podemos manejar cuáles son de tradición teotihuacana, cuáles son mayas y cuáles son zapotecos, ¿no? Y bueno, esto no ha sido posible sin la participación de muchísimas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Antes que nada, agradecer a la organización de esta mesa por permitirme participar. La industria del hueso trabajado en Teotihuacán, visto desde su tecnología y manufactura,
Es un trabajo de la tesis doctoral que ya presentamos hace tiempo, y que lo que ustedes van a ver es prácticamente la mayoría de las colecciones de casi todo Teotihuacán. Lo único que nos faltaran eran los nuevos proyectos y las pirámides del Sol y de la Luna. Todas las colecciones es lo que faltaría incluir en este trabajo, pero bueno. Para ello nosotros nos abocamos primero a la identificación de las taxas, que es la taxonomía de las especies. Posteriormente se realizó un trabajo tipológico. Como la implicación llevaba a entender la manufactura, cómo lo estaban haciendo, si era una manufactura local o era una manufactura foránea, pues encontrar todas las evidencias de producción en Teotihuacán, si es que las había, y si era así, ubicar dónde eran los posibles lugares donde se estuvieran manufacturando. Posteriormente, ubicar también con toda esta propuesta que trae el doctor Emiliano Melgar, el doctor Adrián Velázquez, sobre la cuestión de la manufactura, utilizar tanto la microscopía óptica, la microscopía electrónica de barrido, bajo esta idea de utilizar los polímeros, que muy bien, y eso me ayudó ahorita Emiliano para sintetizar esa parte, que la vamos a ver muy rápido, cuáles son esas huellas de manufactura que van a caracterizar a el hueso trabajado en Teotihuacán. Para esto nos abocamos en varios trabajos de Gosti sobre los artesanos que hay en Teotihuacán. La propuesta es la siguiente: existen artesanos que dependen de un patrocinador, que les llamamos los artesanos dependientes. Existieron también artesanos que no dependían, digamos, de un patrocinador, que son los independientes. Pero también en esta idea, los artesanos que por cuestiones de parentesco o por cuestiones de mérito propio fueron escalando ya sea a partir de su manufactura, a partir de su organización o a partir de cómo enseñaban, y a estos se les llaman incrustados. Pero también están estos artesanos que son foráneos, que pueden ser tanto dependientes como independientes, y que también está la idea de que la manufactura se pudo haber hecho, como ahorita ya lo han mencionado, por poner un ejemplo, en el área maya o en las regiones zapotecas, o incluso haberlos traído desde lejanas tierras a Teotihuacán y manufacturarlo aquí. Quizás en este trayecto de traerlos de sus lejanas tierras, ellos trajeron sus herramientas, algunas de estas herramientas, y eso va a caracterizar como ciertos sellos en la traza de su manufactura. ¿Sí? Entonces, bajo la idea de esta sociedad segmentada, donde podríamos encontrar a los artesanos que son independientes, quizás en lo que son las poblaciones generales, dedicados a la talla de la lítica, dedicados a la alfarería, dedicados a la albañilería, a la carpintería, a la minería, a la cestería y como una actividad muy importante, la agricultura. Luego tenemos las élites intermedias, que es ahí donde vamos a encontrar a los artesanos que son dependientes de un patrocinador. Pero es ahí donde vemos una complejidad interesante, donde aparecen estos grupos de gente que son los sastres, dedicados a hacer vestimentas de algodón en particular, como lo vemos en las representaciones de los murales, ya sea con los guerreros o con los sacerdotes, este tipo de vestimentas.
Luego también vamos a tener a los lapidarios, que son todas estas personas encargadas de trabajar todas esas piedras azulosas y verdosas y blancuzcas, que son estos colores que anteriormente la presentación señalaba. Vamos a tener a los artesanos del papel, de la pluma, a los taxidermistas, a los que trabajan las pieles, a los alfareros, que tienen como finalidad realizar objetos que sirvan para en este sentido para la representación de los grupos de las series intermedias, pero también para las peticiones del Estado. Y bueno, vamos a entonces también ahí quizás tengamos a los alfareros foráneos, y a los artesanos incrustados pues los vamos a tener quizás en la parte de lo que serían la nobleza o la élite principal, ¿no? Bueno, el trabajo consistió en analizar las colecciones de 20 conjuntos arquitectónicos o en sectores en todo Teotihuacán. Fueron alrededor de 1.509 piezas, entre ellas objetos terminados, objetos que estaban en proceso de elaboración, desechos, objetos fallidos, contextos tuvimos la oportunidad desde contextos funerarios, contextos de ofrenda y rellenos arquitectónicos. Bueno, los resultados son los siguientes. Resulta ser que en Xala, Teopancasco y La Ventilla es donde aparece la mayor concentración de huesos modificados, huesos trabajados para este momento, para el 2013, y posteriormente, como verán, Tlailoclacan, que es este conjunto zapoteca, aparece con una porción bastante significativa junto con Tetitla, el templo de la serpiente emplumada, por mencionar algunos otros. De los objetos que encontramos, pues vamos a ver una gran presencia de agujas con la característica de ser como un sello teotihuacano. Son sumamente delgadas. La más larga de estas agujas anda entre los 15-16 centímetros aproximadamente, que no la veíamos en otros contextos del clásico más que en la ciudad de Teotihuacán. Y vamos a ver una serie de otros elementos como cinceles hechos en hueso, punzones, objetos musicales como los omechicahuasclis, que aquí ya empezamos a ver una alta presencia de estos objetos. Y lo interesante de este trabajo es que se pudo identificar a partir de la forma de los tejidos esponjosos y de los tejidos compactos a qué especie se trataba. Y como verán ahí, resalta la alta presencia de hueso humano que están modificando. Entre el hueso humano y seguido con los huesos de venado, los huesos de guajolote, huesos de perro, de conejos y liebres, de grandes felinos, tortugas, armadillos, pécaris, restos de lo que son peces y lo que son las mantarrayas, en particular las colas de mantarrayas se están ocupando. Bueno, aquí tenemos un caso a nivel tecnológico donde pudimos encontrar toda esta evidencia de trabajo. Tenemos la etapa 3, como verán, es el resultado, esta vestimenta que es ofrendada al individuo 4A dentro de la pirámide de la serpiente emplumada, compuesta por maxilas y sus conchas modificadas, que todas estas conchas representan dientes humanos, por cierto, pero uno de los lugares donde pudimos identificar dónde se estaban produciendo este tipo de objetos era en La Ventilla, que eso es algo interesante, ¿no? Donde se produjeron estos.
pero también en esa misma colección aparecieron maxilas de cánidos, en particular el doctor Raúl Valadez les llama perros híbridos entre lobos entre lobos y perros, ¿no? En este sentido. Y uno de los lugares donde pudimos localizarlo es en un sector de la Calzada de los Muertos, donde podrían estar haciendo esta manufactura, ¿no? Y el caso de las agujas, pues las pudimos ubicar en los conjuntos de élite donde están fabricando agujas, y en el caso, por ejemplo, de conjuntos de élites intermedias, y también el caso de Shala. La fabricación de las agujas, ahí tenemos los desechos de la producción. Al final de cuentas, al hacer todo este análisis, pudimos agrupar como acciones o actividades, y entonces, como verán, en la columna de su lado izquierdo, pues van a aparecer las herramientas o los objetos relacionados a las actividades. Y ahí vamos a ver que están representados estos 4 grupos de artesanos en Teotihuacán. Igual, ahora, con la cuestión de las huellas de manufactura, les había comentado que aplicamos las mismas metodología para su análisis. Se tiene el objeto, se tiene también la experimentación, se tiene un control de la experimentación, y se va sometiendo los objetos a diferentes ópticas, a una óptica del estereoscópico y a otra óptica de microscopía electrónica de barrido, junto con sus polímeros, que ya muy bien el doctor Belgar señaló. Aquí tenemos un ejemplo. De su lado izquierdo tenemos las muestras arqueológicas, y su lado derecho tenemos las muestras experimentales. Las dos de arriba representarían el trabajo de la huella que deja muy particularmente en la obsidiana, y en el lado de abajo tenemos las muestras que representan, a la hora de compararlas, el pedernal, el cortar con pedernal o perforar con pedernal. Y los resultados serían los siguientes. En la parte superior vamos a ver los tipos de roca que fuimos encontrando a la hora de analizar este trabajo. Las técnicas, vamos a tener un grupo de técnicas que se llaman de desgaste de superficie, de pulir la superficie, de hacer incisiones y calados en la superficie, y de perforar superficies. Posteriormente, lo que hicimos fue comparar el estudio del hueso trabajado con otras materias primas que para ese momento ya se habían publicado: la concha, la piedra verde, el travertino, la serpentina esquistosa, la pirita, la pizarra, la mica, y lo que nos dio fue algo interesante, que, por ejemplo, un sello para desgastar en Teotihuacán, para desgastar los materiales, como verán, el número 7 es el que tiene mayor presencia, que es la andesita para el desgaste. Otro de los sellos para lo que sería lo que es el pulir superficies, pues vamos a observar que los nódulos de pedernal son muy buenos para esto. Y los cortes, pues la obsidiana es un sello muy característico en Teotihuacán. Como verán, nos están dando patrones, nos están dando cuestiones de manufactura local. Con todo esto podríamos ir infiriendo la manufactura local. En la presentación de Emiliano, lo que señalaba muy interesante era esta manufactura zapoteca y maya, que ahí la vamos a ver referida, ¿no? Bueno, lo que también se trató de hacer es comparar con una colección que trabajamos con el doctor Marcus Winter de Monte Albán, y entonces
podríamos entonces señalar cuál era esta tradición local, de manufactura local, y cuál era esta manufactura foránea. Entonces, lo que aquí vemos en el cuadro de abajo, en este diagrama de flujo, son como las tradiciones para el hueso trabajado, en particular dentro de Teotihuacán, se está realizando. Entonces, primera pregunta, primer cuestionamiento: ¿el hueso trabajado en Teotihuacán, los objetos terminados, se manufacturaban localmente? Sí, la gran mayoría se manufacturaban localmente. ¿Tenían una alta preferencia por los huesos humanos? Sí. Tenían la preferencia de cráneos y todos los huesos largos. Otra de las interrogantes que surgía era, bueno, entonces, ¿cuál es esa manufactura foránea? Bueno, para eso, en la actualidad estamos sondeando diferentes regiones en hueso trabajado para entender la manufactura foránea. Y eso, bueno, lo vamos a presentar más en otro momento. Aquí vamos a ver que bajo esta propuesta surgen 7 tipos de bienes. Los bienes de uso común, que están referidos a las herramientas, pues precisamente de la gran mayoría de los artesanos. Los útiles de los artesanos dependientes de las élites intermedias. Claro, van a estar relacionados con los sastres, los pintores, los que trabajan la piel, la pluma, etc. Los bienes simbólicos de identidad de las élites intermedias. Eso es interesante porque con el hueso, especialmente con el hueso humano, se piden que se manufacture, por ejemplo, el lado que ustedes están viendo, estos llamados fistoles o alfileres con cabeza, con motivos, ¿no? Estos quizás son para identificar a un grupo o individuos. Los bienes relacionados con las élites gobernantes, que pueden ser figurillas, tubos esgrafiados. En Teotihuacán existen tubos esgrafiados donde quizás las élites gobernantes están pidiendo que se hagan, y también hemos encontrado huesos largos con estuco y pintados. También los famosos mandos en hueso, que suelen ser húmeros o fémures, todos pintados de rojo, ¿no? Los bienes por encargo del Estado teotihuacano, que pueden ser desde estas escaleras o todas estas maxilas humanas o de cánidos que vimos en el templo de la serpiente emplumada, y los bienes de manufactura foránea, que pueden ser artesanos que manufacturaron al interior de Teotihuacán, o que sean de regalo o donaciones, ya sea de otros grupos, como el caso del área maya o el caso de Monte Albán. Bueno, eso sería todo, y agradezco a la participación y el apoyo de todos los proyectos que me permitieron acceder a sus colecciones, y muchas gracias. Analizados. Para empezar, Teotihuacán se localiza a 45 kilómetros al noreste de la actual Ciudad de México, cuyo florecimiento, de acuerdo con los especialistas, se ubica entre 100 y 650 después de Cristo. Abarcó una extensión aproximada de 20 kilómetros cuadrados y pudo albergar una población estimada entre 125,000 hasta 200,000 habitantes, entre nativos y migrantes. Teotihuacán, en su condición de ciudad cosmopolita, fue un escenario donde convivieron símbolos, tradiciones, música, comida, lengua, aspectos, ¿no?, propios de Teotihuacán, así como de los grupos procedentes de otras regiones de Mesoamérica. Prueba de ello es Tlailotlacan, que de acuerdo con los expertos es un barrio habitado por personas
provenientes del actual estado de Oaxaca y se encuentra asentado en la ladera sur del Cerro Colorado. Aquí está el Cerro Colorado, aquí está la zona arqueológica. De acuerdo con los estudios realizados, Tlailotlacan abarca los sectores N1, W6 y N2W6 del Plano de Milón y se ubica aproximadamente a 3 kilómetros al oeste de la Calzada de los Muertos. De acuerdo con en el último mapa que generó Verónica Ortega, se compone de 10 a 15 conjuntos denominados TL, como lo podemos ver, TL1, TL6, etc. Desde 1966 hasta la fecha se han realizado obviamente diversas investigaciones que han proporcionado información relativa a las costumbres funerarias, asimismo artefactos, arquitectura y tradiciones de los habitantes de este barrio. Lo anterior ha permitido entonces proponer hipótesis sólidas sobre la afiliación étnica de sus habitantes. En el marco del proyecto arqueológico Barrio Oaxaqueño 2014, a cargo de Verónica Ortega, se recuperaron los restos de una mujer, cuya edad se calcula entre los 35 y 40 años. Esta mujer, quien vivió en el periodo comprendido entre 600 y 700 después de Cristo, tenía en su mandíbula una prótesis removible, hecha de serpentina, analizada obviamente ya por el doctor Emiliano, que ocupaba el espacio correspondiente a los incisivos centrales inferiores. De acuerdo con los estudios osteológicos hechos por Jorge Archer, el entierro denominado TL613 de 2014 se localizó bajo el piso del cuarto 2. Está dispuesto en una fosa de forma rectangular, en posición de cúbito dorsal, acompañado de una ofrenda integrada por 20 piezas cerámicas, distribuidas a lo largo de un área que ocupa el cráneo hasta la pelvis. Adicionalmente, otros datos que permiten inferir su procedencia externa al Valle de Teotihuacán indican que presenta una modificación cefálica intencional del tipo tabular oblicua con compresión frontal occipital, características del sur de Mesoamérica. Por otro lado, esta señora del barrio presentaba modificación dental intencional en los incisivos centrales superiores del tipo G3, de acuerdo con los registros de Romero, así como incrustaciones de discos de pirita en la cara anterior de los incisivos, como ustedes pueden observar aquí, mediante la técnica de taladro reportada para la región del Petén y Belice, de acuerdo con Romero y Tisler. Otros datos que sugieren características no propias de la región es la sutura metópica, esta abertura que se encuentra aquí, que nos cierran las suturas en el primer año de edad del individuo, así como otros rasgos interpretados por Jorge Archer como gradaciones terapéuticas o trepanaciones en ambos parietales. Sin duda, además de todos estos rasgos, un dato importante es la presencia de esta pieza dental hecha de serpentina con jadeíta en forma de incisivo, con una hendidura circular que simula una incrustación dental del tipo E1 que permite suponer precisamente que se trata de una prótesis dental, colocada en el área de los incisivos centrales inferiores, los cuales posiblemente perdió en un momento de su vida. Ahora bien, con todos estos elementos que nos indican que se trata de una persona que no es nativa de la región del Valle de Teotihuacán, consideramos que otro elemento que podría reforzar estas hipótesis es el estudio de los residuos contenidos en el cálculo dental. La comida puede ser considerado entonces como un elemento de identidad susceptible de estudio de distintas formas. En este caso menciono dos. A través de los isótopos estables de nitrógeno y carbono se pueden discriminar aspectos relativos al componente terrestre en la dieta, así como el componente marino de la dieta de los individuos. Sin duda es un aspecto muy general de todos los elementos terrestres que se pudo haber consumido. Es demasiado amplio el espectro, ¿no? Más sin en cambio, el estudio de microrrestos botánicos contenidos en el cálculo dental nos permite obtener evidencias relativas a los restos de las plantas consumidas a lo largo de la vida del individuo. Es por ello que el objetivo particular de esta investigación fue buscar en el cálculo dental de la señora del barrio
evidencias botánicas que nos proporcionaran información relativa al tipo de plantas que consumió a lo largo de su vida. Empecemos por definir qué es el cálculo dental. El cálculo dental no es más que la placa bacteriana mineralizada que se forma en la parte lingual o bucal de los dientes, como ustedes pueden observar, cuya composición es de dos tipos: la inorgánica, como ustedes ven, el difractograma tiene una alta concentración y presencia de calcio, fósforo, dióxido de carbono, magnesio, zinc, estroncio, cobre, manganeso, etc. Por otro lado, la parte orgánica está constituida por proteínas, polisacáridos, células epiteliales y algunos microrrestos botánicos. ¿Qué factores determinan la cantidad y la velocidad de acumulación de este sarro dental tártaro que podemos encontrar en los cráneos y obviamente en los individuos vivos? Hay que considerar sin duda tres aspectos: hábitos de higiene, dieta y edad. Independientemente del tiempo que tarde en formarse esta película o biopelícula, representa un periodo en la vida del individuo que lo contiene, y si el cálculo dental no se retira mecánicamente, es prácticamente imposible quitarlo. Se va acumulando a través del tiempo. Por lo tanto, resulta ser un material susceptible de estudio al contener un registro continuo del consumo de alimentos de los individuos. ¿Cuáles son los microrrestos que podemos encontrar adheridos o integrados a este bloque, a esta placa mineralizada? Bueno, granos de polen, fitolitos, granos de almidón, polen, fitolitos y fibras. Así, considerando todos estos antecedentes, desarrollamos una metodología de análisis que partió inicialmente del desarrollo de un protocolo para el muestreo. Es la parte más delicada, precisamente donde se tienen que considerar aspectos que tienen que ver con las condiciones de extracción, de manipulación de los cráneos, pero sobre todo de la conservación de estos en las bodegas o en los museos, y al momento de muestrear qué elementos debemos de considerar. Entonces, nuestra metodología consistió en 5 aspectos. Para empezar, el muestreo y preparación de las muestras de cálculo de los ejemplares arqueológicos. Por otro lado, la observación al microscopio óptico y el microscopio electrónico de barrido de las muestras arqueológicas. Por otro lado, la preparación de las muestras contemporáneas de referencia, y entonces iniciar el estudio comparativo de la muestra actual con la muestra arqueológica, y poder entonces llegar a la siguiente etapa, que es la más compleja, la interpretación de los datos. El muestreo y preparación de las muestras, esto implicó obviamente, como ya les mencioné, una etapa previa de análisis, lectura y revisión de los distintos análisis que se han hecho en otras partes del mundo, utilizando el cálculo dental como un material de estudio. Para empezar, la extracción de las muestras se hizo precisamente utilizando guantes y bisturí esterilizado, obviamente en espacios libres de corrientes de aire y polvo, para evitar aún más la contaminación. Se extrae la muestra y en este caso decidimos utilizar cápsulas de gel para llevarlos al laboratorio, de esta manera poder transportar las muestras delicadas al laboratorio. Sin duda, agradezco a la doctora Emily que me permitió desarrollar este análisis en su laboratorio, y obviamente se diseña una cédula de registro donde ya va acompañado del odontograma y se indica de qué parte del diente y de muela se está obteniendo la muestra de cálculo dental. Ya una vez que se obtienen estas muestras, se tiene el registro y la procedencia de estas mismas, se inicia con la etapa del procesamiento. ¿En qué consiste el procesamiento? En este caso, la muestra de cálculo dental, que puede ser mínima hasta de 0.01 gramos, se muele en un mortero de cerámica, para posteriormente, ya pulverizado, se vierte en un frasco de vidrio conteniendo agua destilada, y con una pipeta Pasteur se toma una gota de esa muestra y se coloca en el portaobjetos. Cada portaobjetos debe contener su registro, en este caso para poder saber la procedencia, y entonces se observa al microscopio óptico a distintos aumentos. Una vez que se han identificado a ojo del analista microrrestos botánicos, las muestras se tienen que fijar, en este caso usando bálsamo de Canadá o gelatina glicerinada, y se comparan con los catálogos de referencia que se tienen disponibles.
En el caso de la muestra de cálculo dental de la señora del barrio, encontramos los siguientes microrrestos: fibras de estas formas en distintos aumentos, como se los estoy mostrando. Asimismo, estructuras celulares, cuya morfología es muy específica. Les pido que tomen atención en estas formas. Evidentemente, tuvimos que pasar, antes de ser pulverizada la muestra, la costra del cálculo dental dispuesta en la platina para el MED, y si ustedes observan en la superficie rasgos que nos indican precisamente que hay fibras o algún elemento orgánico en esta placa. Ya pulverizada la muestra, vemos que se encuentran estas fibras embebidas precisamente en esta costra de carbonato de calcio, ¿no? ¿Cuáles son los resultados hasta este momento preliminares de las observaciones hechas? Sí, encontramos fibras, pero ¿de qué tipo? Estructuras celulares, pero ¿de qué parte de la planta? El reto era difícil, es decir, era empezar a buscar en la literatura especializada datos que nos llevaran a relacionar lo que estábamos encontrando en las láminas con la literatura reportada. En este caso, el trabajo de Blondin y Juers nos dieron la pista: buscar en la anatomía celular o vegetal de las fibras de agave. Tomamos entonces, pasamos a la siguiente etapa del análisis, que implicaba la preparación de las muestras de las muestras contemporáneas, precisamente para tener elementos contra qué comparar. Bueno, se tomaron muestras de la cutícula de la superficie adaxial y abaxial de la hoja de maguey, asimismo del aguamiel, del pulque, de los residuos que se encontraron en los instrumentos e herramientas que se utilizan actualmente para raspar, asimismo las fibras ya secas del maguey, así como los contenedores actuales, que ahora son botellas de plástico y mangueras que sustituyeron el acocote, ¿no? Asimismo, me di la tarea de tomar una muestra del sarro de un bebedor actual que ha tomado por 35 años agua, miel y pulque, para saber qué estoy encontrando en su sarro, ¿sí? Evidentemente, de cada una de estas muestras se hicieron las preparaciones respectivas. Vean ustedes, de pulque, de aguamiel, del sarro del señor, ¿no? Y de las pencas mismas. Aquí están, esta es la muestra en los frascos, y estas son las preparaciones, en este caso con gelatina glicerinada. Iniciamos entonces el estudio comparativo de acuerdo con los registros que Blondin y Juers están reportando para el estudio de 30 especies del género agave, en los cuales solo en 5 se habían encontrado estas estructuras, exceptuando agave salmiana, que es el maguey, que se reconoce en México como la especie que produce una mayor cantidad de aguamiel. Entonces, las fibras y estructuras celulares que encontramos en las muestras de referencia y en las arqueológicas corresponden al género de agave salmiana, reconocida, obviamente, como ya les dije, como una de las especies pulqueras más importantes en México. Esta especie fue reconocida por el doctor Abisaí García, experto en agaváceas. Él hizo la identificación de las muestras que yo tenía. Evidentemente, al encontrar en las muestras arqueológicas células lignificadas y fibras de agave, no podía suponer que la señora del barrio se la pasó tomando pulque. Hay distintas formas de consumo, a través del aguamiel, del mezcal, de este dulce, ¿no? Que no es más que la fibra, que es cocida en horno y que es muy dulce y que se consume actualmente. Evidentemente, también el pulque. Perdón. Ya una vez reconociendo qué tipo de estructuras correspondían a lo que estábamos observando, volvimos a revisar las láminas, fibras y células encontradas en el aguamiel y el pulque. Vean ustedes. Fibras y células presentes en el bagazo del agave, es decir, en todos los instrumentos, ya sea en los raspadores, en la manguera que se utiliza para extraer el aguamiel, asimismo en los contenedores. Observen la morfología de estas estructuras.
Asimismo, encontramos los denominados rafidios, que no son más que los cristales de oxalato de calcio que son solubles en agua y que muchas veces en los contextos arqueológicos no logran conservarse. ¿Qué estamos encontrando? En el tártaro dental de la señora del barrio, células epiteliales, fibras, estructuras celulares, vean esta, asimismo este tipo de fibras y los rafidios. Si comparamos con los esquemas que presentan Blondin y Ewers para 5 especies del género agave, pues encontramos estas constantes en el tártaro. Sin duda, las conclusiones preliminares por el momento son las siguientes. La recuperación, identificación y análisis de los microrestos botánicos sí proporcionan información relacionada con el consumo de los recursos disponibles en el Valle de Teotihuacán. Evidentemente, el maguey es un recurso omnipresente, abundante, que sin duda se estuvo consumiendo desde tiempos tempranos. Por otro lado, hasta el momento hemos podido reconocer la presencia de fibras y células lignificadas, así como rafidios, en agave salmiana, especie de maguey del que se extrae el agua miel para la producción de pulque. Sin duda, el maguey no solo era un recurso importante para la producción de la bebida embriagante, también se consumía de manera más amplia y socializada a través de su forma líquida, que es el agua miel, asimismo masticando la piña o corazón del maguey. La importancia de este trabajo radica no solo en la obtención de la evidencia, sino que puede proporcionar, además de manera adicional, un panorama general de las prácticas alimentarias al final de la existencia de la ciudad del Clásico, es decir, en el colapso. Sin duda, las posibilidades de desarrollar esta técnica es bastante prometedora, pero obviamente, como ustedes pueden observar, implica un trabajo largo, detallado y muy lento, porque hay que buscar siempre las colecciones de referencia actuales para poder comparar con lo que estamos encontrando arqueológicamente. Este trabajo no fue posible sin el apoyo, en este caso, de la doctora Emily, quien me permitió en las instalaciones del Laboratorio de Paleobotánica realizar estos trabajos, a Verónica Ortega, porque me permitió participar y colaborar en su proyecto, asimismo al doctor Emiliano Melgar por los análisis proporcionados a partir de su trabajo en Piedra Verde, asimismo a todos los demás miembros de los agradecimientos, como es Estela Sandoval, con quien me proporcionó información relativa a la anatomía vegetal, a Visaí García, que me ayudó en la identificación de la especie, así como al proyecto arqueológico Barrio Oaxaqueño. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Este tema es un poco diferente de lo que ya han estado hablando, pero lo que veo es que sí se relaciona mucho. Ahorita ya verán los datos. El objetivo de este trabajo era estudiar la población teotihuacana, varios barrios, y compararlo con otras poblaciones de México durante el periodo clásico. Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Antropología Genética del Instituto de Investigaciones Antropológicas, en colaboración con la Subdirección Técnica de la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Para realizar este tipo de trabajos se hace de una manera interdisciplinaria, en donde se utiliza la aplicación de varias ciencias como la antropología, evolución, genética molecular, bioquímica, arqueología, por supuesto, y todo considerando la situación ética de los especímenes, las condiciones de preservación y, por supuesto, la parte bioquímica de la molécula y todo lo que involucra costos, que son bastante elevados. Considerando esto, tenemos que conocer el comportamiento de la molécula hereditaria, que en este caso se le denomina ADN antiguo, que es a partir de que el organismo muere después de 100 años de antigüedad. Se presentan ciertas características como ruptura por activación de nucleasas, reacciones oxidativas, en donde ven las flechas azules y rojas,
es parte de la molécula donde se va a romper. Pero a pesar de esta ruptura y de fragmentos que se pueden salvar, como los que sobreviven, que son fragmentos pequeños, esto se debe al ambiente en donde está el contexto del entierro, que se debe a una desecación, a una temperatura regular, entre 15 grados más o menos. La cantidad de purinización se debe al número de moléculas que se pueden sobrevivir. La salinidad y el pH neutro. Bajo estas consideraciones se han establecido a nivel internacional criterios de autenticidad, particularmente en humanos, porque somos los humanos los que trabajamos este tipo de muestras, así que se basa en duplicación durante el proceso de manejo de la muestra, como de extracción y reacciones in vitro. También se comprueba el número de moléculas sobrevivientes por una relación inversa de aquellas que sobreviven, en el sentido de que son menos las de DNA antiguo que si fuera un individuo moderno. Se comparan con otros restos asociados en la ofrenda, como pueden ser especies de diferente, ya sea animal o vegetal. Se realizan estudios bioquímicos de otra macromolécula que esté sobreviviendo. En este caso, nosotros pudimos ver la colágena. Y se reproducen los experimentos en un laboratorio independiente. Aquí podemos ver algunas imágenes de Tiranosaurio Rex, de fibras momificadas de colágena y cómo se observan. Estos están un poco delgadas, pero ahorita verán las muestras de Teotihuacán. Alguna otra especie que ya se ha estudiado son el maíz, algunos genes del maíz y cómo ha sido domesticado. Se han estudiado algunos genes que tienen que ver con la estructura de la planta. En este caso se compara el maíz y el teocintle, que son también especies que tienen que ver con el ADN antiguo. Algunas muestras distribuidas a lo largo de América que van desde 300, 700 años después de Cristo o con una antigüedad de 3000 años. La metodología se basa en controlar la contaminación. Para esto, el laboratorio donde trabajo tiene cuartos separados para el procesamiento de la muestra. Al lado izquierdo de la pantalla pueden ver donde se maneja el hueso. A la derecha, donde se realizan los reactivos, se utiliza ropa quirúrgica y se utiliza también separación con estantes de vidrio. Aquí tenemos el cuarto donde se extrae, que es exclusivamente para ADN antiguo, y donde se realizan los experimentos in vitro. Un análisis previo es observar la colágena. Estas son muestras de hueso cortical de fémur, en donde podemos ver los sistemas de Havers organizados con su canal vascular. Aquí es como se ve, es a mayor aumento. Esto es un vaso sanguíneo con algunas moléculas también secas. Y así es como no se ve, la colágena, quiere decir que aquí este es un organismo de ejemplo, de referencia, es un caballo de 10.000 años de antigüedad. Aquí no hay moléculas de la herencia que hayan sobrevivido. A mayor aumento, por microscopía de transmisión, podemos ver las fibras de colágena en estriaciones que están diciendo que, en efecto, las moléculas que podemos conseguir aquí de material hereditario se están conservando. Las condiciones de la muestra fueron estandarizadas en el laboratorio desde el 2009 hasta el 2011 y se basa en la extracción de DNA de la mitocondria, que es abundante este organelo en la célula. Así que la probabilidad de poder obtener ADN es mucho mayor. La muestra consistió en 3 barrios de San Francisco Mazapa, San Sebastián Cholalpan y La Ventilla. Eran del Clásico y fueron comparadas con poblaciones de Xcaret, mayas de Xcaret,
de Cholula, Tlatelolco, Jaltocan, algunas publicaciones que ya habían de tesis, porque son muy pocas las publicaciones, apenas 4 de material arqueológico de este tipo, prehispánico, y Bonampak y Copán. La mayoría son tesis. En el caso de los 3 barrios que podemos ver en la pantalla de negro, tenemos 10 individuos de Mazapa, 7 de Cholalpan y 19 de La Ventilla. Pudimos encontrar una variación de 4 haplogrupos que son los distribuidos en América, los mayormente distribuidos. Podemos ver 2 en Mazapa, 3 en Cholalpan y 4 en La Ventilla. En el caso de La Ventilla, la muestra era de fragmentos de residuos de fémur. Generalmente veíamos que fuera el mismo fémur, decía el fémur de la derecha, y como era este tipo, no eran entierros, lo que vimos es caracterizar el género. Pudimos ver que los haplogrupos encontrados tenían una distribución homogénea de ambos sexos, hombres y mujeres, en una distribución más o menos similar, y esta distribución también fue observada para saber si era en efecto de Teotihuacán, y con un análisis de componentes principales podemos ubicar a La Ventilla dentro de un grupo donde hay otros barrios de Teotihuacán y del centro de México, como Jaltocan. En una prueba de distancias genéticas podemos obtener un valor significativo, una P 0.00, y un valor de 0.1, lo que nos está sugiriendo una pequeña estructura en los grupos estudiados, pero que también se comporta hacia un flujo. En esta gráfica, es un árbol de distancia, podemos ver un linaje antiguo que comparte entre Xcaret, Cholula y grupos de Teotihuacán. Entonces vemos que tienen una herencia muy antigua que se están compartiendo, pero que Tlailotlacan, esta muestra ya había sido publicada, eran 8 individuos, compartían una relación genética con Jaltocan, que está al centro, pero no compartían con Copán. Así que vemos aquí la estructura poblacional de esta pequeña muestra. Como nos interesaba saber por qué Tlailotlacan en este grupo no estaba perteneciendo más cercanamente a Teotihuacán, hicimos una relación entre la distancia geográfica y una comparación pareada para hacer una inferencia estadística de qué número de migrantes eran los que se estaban relacionando y las distancias geográficas. Encontramos una relación de 0.12, lo que está indicando que no había una correlación entre las distancias y las relaciones. El número de migrantes que se hace estadístico y coherente es el que está arriba de 3, que son estos de aquí. En este caso podemos ver Copán con Cholula, estos de aquí, donde la relación es muy baja o casi nula, de cero. Sin embargo, entre los mayas y Mazapa, que es esta de aquí, mayas y La Ventilla, acá, y mayas y Cholalpan, sí había una relación significativa, pero era baja. Los valores de arriba indican números infinitos que nada más se representan aquí para cuestiones de visualización, con un 13, sin embargo eran valores infinitos. Vemos la relación entre mayas y Cholula, que es la de aquí, Mazapa y Cholalpan, Mazapa y Ventilla, Mazapa y Cholalpan, Tlailotlacan y Jaltocan, y Ventilla y Cholalpan. Esto nos está diciendo que la relación podía darse sin importar la distancia geográfica, al menos con este tipo de muestra. A partir de los datos que obtuvimos de distancias genéticas, frecuencias de haplogrupos, de herencia materna y del número de migrantes que pudimos calcular por medio de esta inferencia matemática, planteamos una hipótesis que está sujeta a discusión, que está sujeta a que la rechacen.
si tienen evidencia, pero aquí lo que estamos viendo es que hay un flujo génico reducido entre esta parte de Mayas de Xcaret con el barrio oaxaqueño, al menos con esta muestra, que entre Teotihuacán, entre ellos, aquí tenemos Xolalpan, Mazapa y Ventilla, había una relación fuerte, genéticamente fuerte, pero que esta relación se iba reduciendo hacia Cholula. El detalle de la población de Cholula, que es la que tomo de referencia aquí, es que no tiene variación, solo encontraron una variación. Ese estudio no lo hice yo. Pero, por supuesto que esta es una hipótesis y se puede verificar más adelante con otro tipo de estudios, más muestras, nos hace falta muchas más muestras. Sin embargo, aquí podemos ver la relación interna entre ellos y entre grupos más alejados, en el caso de la Ventilla, de Mazapa y Xcaret, que es una relación grande de flujo génico entre ellos. Volvemos a hacer un análisis de los individuos del barrio oaxaqueño, esta vez con las excavaciones y el proyecto de Verónica Ortega, y vimos que las muestras estaban preservadas, es la imagen de microscopía electrónica de arriba, tenían una preservación aceptable, y también estudiamos a nivel de comparación con una muestra de 10 cráneos que estaban grabados de origen zapoteca, y por supuesto también para caracterizar un poco la muestra con individuos contemporáneos, mijes, mixtecos y zapotecos. En este caso usábamos dientes porque solo eran cráneos. Aquí podemos ver también la muestra preservada, la corona dental. Estas son proyecciones celulares y el canal vascular. Lo que nos está diciendo es, está preservada la muestra, se puede trabajar sin problema. También se usaron muestras de huesecillo medio del oído, eran muy pequeñas, sin embargo sí se pudo observar conservación. Aquí vemos las estriaciones de la colágena. Cuando ya nos vamos al análisis genético, otra vez un árbol de distancia, podemos ver la relación entre los grupos teotihuacanos, en esta línea de aquí, otra vez con un linaje muy antiguo que se relaciona con los mayas, un poco más distante, con Xaltocan, los zapotecos, los grupos de Teotihuacán. Aquí vemos el barrio oaxaqueño de la muestra que analizamos nuevamente, la colección de cráneos de origen zapoteca. Cercanamente, aquí vemos la herencia que se proyecta hacia la parte contemporánea, que viene siendo la población mije, el grupo mije y los mixtecos, cercano de otro grupo, bueno, de Teotihuacán, Tlatelolco, y estos son mestizos de Oaxaca. La relación aquí es la herencia materna de movimientos muy antiguos poblacionales que se están proyectando, que vemos la herencia de Teotihuacán hacia el futuro, ¿no? Y la parte genética hacia atrás, cuando estaban en el periodo clásico y cómo se relacionaban ellos. Nos hace falta todavía hacer secuenciaciones para ver más detalles de migración, de movimientos, pero estamos en eso. Algunas consideraciones finales nos hablan de que el análisis por clúster mostró la relación que hubo entre los barrios, en especial La Ventilla, Mazapa y Xolalpan, lo que podría sugerir una dinámica poblacional antigua pronunciada en Teotihuacán durante el periodo clásico, con un flujo hacia el centro de México y entre otras regiones distantes como Xcaret. Algunas interpretaciones arqueológicas han mostrado que los barrios podían compartir este tipo de simbolismo religioso, de gobierno, comercial, costumbres de enterramiento. En este estudio añadimos las relaciones genéticas a esta definición de población dentro y entre los pobladores de Teotihuacán,
basados en lo que les mostré de distancias genéticas, lo cual aporta una parte de la visión étnica de barrios previamente descrita. Y lo que se pudo observar es un flujo poblacional entre ellos. Las muestras de La Ventilla y Mazapa presentaron evidencia de contacto con mayas de Xcaret debido a su movilidad a Teotihuacán, una movilidad que aparentemente tiene una diferencia significativa, lo que coincide con previos análisis realizados con cerámica, Clayton 2005 y varios grupos mayas excepto con Copán, con quien no hubo relación genética, al menos con esta muestra analizada. La falta de relación entre Cholula y Teotihuacán en este estudio pudo deberse a errores de muestreo en la población de Cholula, ya que previamente se ha descrito como un punto medio entre Monte Albán y Teotihuacán. Y por último, mencionar que la dinámica poblacional aparece como un patrón en Mesoamérica, de acuerdo a datos arqueológicos, y señalan a Teotihuacán como un multiétnico. Nuestro análisis soporta dicha multietnicidad, pero comparte el linaje dentro de Teotihuacán y hacia afuera. Y bueno, agradecemos por supuesto el proyecto PAPIT de la UNAM y el proyecto de Verónica Ortega de Barrio Oaxaqueño. Muchas gracias.